Hola, bienvenidos. Yo soy Concheta Cachatore y hoy voy a conversar con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, sobre la iniciativa Profundo Compromiso, los esfuerzos que han hecho las compañías mineras de cara a la pandemia y qué hacer ante una posible segunda ola de contagios. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Vamos a comenzar a conversar un poco sobre la industria minera, que ha ejecutado diversas acciones para hacer frente a la crisis sanitaria y desde el Consejo Minero lanzaron recientemente esta iniciativa Profundo Compromiso. ¿En qué consiste? ¿Nos podría dar detalles? Desde el Consejo Minero, que es el gremio que reúne a las grandes compañías mineras del país, públicas y privadas, decidimos dar a conocer qué es lo que habíamos hecho durante este periodo para preocuparnos de nuestros trabajadores, de las comunidades en las cuales estamos insertos y del país en general. Es una demostración del compromiso que ha tenido esta industria siempre con este país, sus trabajadores y las comunidades en las cuales se inserta. Y por lo tanto es un llamado a que visiten la página web del Consejo Minero, donde hay un sitio especial y se puede encontrar toda la información relativa a estas medidas que hemos tomado y que ha permitido varias cosas. La primera es que durante toda la pandemia hayamos tenido continuidad operacional. Segundo, que hayamos tenido bajos niveles de contagio, si es que comparamos los contagios que ha tenido la industria con los de las regiones en las cuales está inserta y con lo que hemos visto en el país en general. Hemos así podido contribuir a que la actividad económica del país no caiga tanto como se había producido el efecto por otras actividades económicas que definitivamente se han visto paralizadas. Hemos ido a equipar hospitales y centros de atención de salud, hemos entregado equipos de protección personal, hemos dado acceso a una red importante de exámenes PCR, hemos dado acceso a test rápido, lo cual nos ha permitido mapear con anticipación qué es lo que está ocurriendo en el sector minero. Instalamos residencias sanitarias cuando no lo había hecho ni nadie en el país y tomamos medidas de seguridad como distanciamiento social, sanitización, etcétera, disminuyendo incluso la presencia de trabajadores en un 35% en promedio en faena, con lo cual lo que hicieron las compañías mineras fue retirar a todos los trabajadores que formaban parte de grupos de riesgo, y eso evidentemente significó sacrificios importantes por parte de los propios trabajadores y de las empresas, pero hemos sacado la tarea relativamente bien. Vamos a tener un impacto en producción probablemente marginal para la gran crisis que ha pasado el país y esperamos que continuar con todas estas medidas, porque hasta que no haya vacuna, la verdad es que la situación del país en general y de la minería en particular debe seguir siendo de mucho autocuidado, porque ahí es donde está la responsabilidad fundamental para sacar con éxito esta tarea, que es pasar la pandemia sin sufrir demasiados estragos económicos. Y a su juicio, ¿estos esfuerzos que han implementado las compañías mineras han sido suficientes o más bien estuvieron por encima de lo que quizás se esperaba? Yo creo que la pandemia es un desafío permanente, donde autoridades políticas, públicas, sanitarias y del sector privado ha tenido que ir improvisando un poco. No se sabía mucho en el mundo. Tenemos una sola ventaja, y es que hemos ido un poco más atrás que otros países y por lo tanto hemos parcialmente podido anticipar la jugada. Entonces en esto hay que ser muy cuidadoso. Yo creo que todas las medidas eh, que se puedan tomar para cuidar la salud de los trabajadores y la ciudadanía en general son necesarias. No hay que escatimar recursos, no hay que escatimar esfuerzos, pero sobre todo hay que poner énfasis en una cosa, que es el autocuidado, la responsabilidad personal para poder pasar la pandemia con éxito. No podemos responsabilizar a terceros, sino que tenemos que hacernos responsables. Las empresas han puesto los protocolos, han entregado los equipos, han puesto a disposición los exámenes necesarios para poder tener un control de la situación en la medida de lo posible, y no hay que bajar la guardia, no hay que sentirse nunca tranquilos con este tema, hay que estar en permanente vigilancia, con todos nuestros sentidos puestos en cómo evoluciona, cómo se mueve, dónde hay brotes, cuáles son los grupos de contagio, los grupos de riesgo, etcétera. ¿Y cree usted que esta emergencia abrió la puerta a una mayor colaboración entre la industria y las comunidades? ¿Necesitaba la industria ese trabajo mano a mano? Nosotros podemos mostrar una historia larga de colaboración con las comunidades. También en la página web del Consejo Minero van a encontrar muchísimos ejemplos de programas que tienen prácticamente todas las compañías mineras
con las comunidades con las que conviven. Y por lo tanto, aquí lo que se hizo fue reforzar esa red de colaboración, fue salir a trabajar una vez más con quienes trabajan habitualmente. Cambiamos el foco porque probablemente no habíamos tenido nunca una preocupación sanitaria como la que hemos tenido hoy día, pero teníamos los lazos, conocíamos a la gente. Las autoridades locales tienen buenas, permanentes e intensas relaciones con las compañías mineras y por lo tanto lo que se hizo aquí fue usar toda esa red. No hubo que salir a inventar una red de relacionamiento, usar esa red y ayudar en aquellas necesidades que se estaban presentando hoy día. Había que tener capacidad para diagnosticar, había que tener capacidad para prevenir, había que tener en la medida de lo posible herramientas para curar y por lo tanto lo que hicimos fue equipar hospitales del centro y norte del país, de las regiones mineras, con ventiladores mecánicos, con equipos de protección personal, como señalaba antes, fortalecimos una red de PCR junto al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es decir, hemos estado de la mano con las redes con las que trabajamos habitualmente. Siempre queda más por hacer, evidentemente, queda más por hacer, pero yo creo que una de las claves del éxito ha sido el trabajo público-privado bien asociado. En esto ni el sector público lo podría haber hecho, ni lo va a hacer solo, ni el sector privado podría haberlo hecho solo. Yo creo que se han fortalecido las redes con las comunidades, pero también ha sido una tremenda oportunidad para ver el trabajo virtuoso que se produce cuando el sector público se coordina adecuadamente con el sector privado. Y usar estas redes y fortalecerlas podría facilitar en el futuro la obtención de la licencia social. La licencia social no es como un permiso de conducir que se obtiene permanentemente, digamos, que se tiene que estar renovando permanentemente. No se gana una vez, no es una licencia que te la dan una vez y después te olvidas. La licencia social a la larga eh, es, es lo que certifica que tú tienes una buena convivencia con tus vecinos, y esa convivencia hay que cuidarla día a día, mes a mes, año a año. Y de alguna manera no es la obtención de permisos ambientales ni de los 2.000 permisos que tenemos para poder operar, que esas son las exigencias legales. Son los acuerdos de convivencia que tenemos con las comunidades y por lo tanto yo creo que en esta pandemia se han reforzado los buenos vínculos que tenemos con las comunidades. No es que ahora hayamos obtenido una licencia social, esto es un trabajo que viene desde que tú comienzas a planificar un proyecto minero. Desde ese minuto, de manera anticipada, transparente, oportuna, empiezas a entregar información, empiezas a construir relaciones y eso es lo que permite que los proyectos se desarrollen y no solo se instalen y construyan, sino que vivan, porque las compañías mineras se van a instalar en los lugares donde se desarrollan por décadas, digamos. Estos no son proyectos que duran 3 o 4, sino que duran 20 o 30 años, 40. Hay proyectos como Chuquicamata, El Teniente, que tienen más de 100 años, y por lo tanto eres un vecino permanente, y tu licencia social es un desafío permanente. Y mi última pregunta, ¿existe preocupación por la reactivación del sector? Y considerando que pueda existir una segunda ola de contagios, esperando quizás una vacuna, algunas compañías han dicho que planean mantener las medidas de prevención al menos hasta mediados del próximo año. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo debería reaccionar la industria ante esta posible situación? No hay que bajar la guardia hasta que hayan, de alguna manera, las medidas sanitarias que permitan volver a la antigua normalidad. No sabemos cuándo va a ocurrir eso y mientras eso no ocurra tenemos que seguir siendo muy disciplinados con el autocuidado, con las medidas sanitarias, con los equipamientos especiales que se han incluido en la vida habitual hoy día de las faenas mineras. Hay una nueva normalidad, el país no se puede paralizar, no puede seguir paralizado porque el sufrimiento de la pandemia le va a agregar el sufrimiento de la pobreza y por lo tanto tenemos que ser inteligentes para poder convivir con la pandemia. Y convivir con la pandemia quiere decir ser disciplinados, quiere decir tener autocuidado. Y soy redundante en esto porque creo que el mensaje más importante que hay que mandarle, no solo al mundo minero, que hay que mandarle a todos los ciudadanos, es que de esta salimos juntos, de esta salimos cuidándonos, de esta salimos siendo responsables, personalmente responsables. No hay que echar la culpa a nadie. Cada uno es responsable de si se contagia o no se contagia y por lo tanto hay que tomar todas las medidas del caso. Las compañías van a seguir entregando y teniendo en vigencia los protocolos, los equipamientos del caso y tomando todas las medidas para evitar que esos contagios ocurran y por lo tanto mientras no haya vacuna esto sigue
en los términos que estamos actualmente.